Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles acerca de un tema muy interesante el día de hoy. Hablaré acerca de las excepciones al principio de definitividad previstos tanto en nuestra Constitución Federal como en la Ley de Amparo y también algunos casos prácticos en cómo se ha interpretado esta excepción al principio de definitividad. Hablaré de 3 criterios. Uno en materia laboral, otro más en materia civil y uno más en materia administrativa. Si me acompañan al final de este video tendrán claridad de cuáles son estos supuestos de excepción al principio de definitividad que faculta la propia Constitución Federal y la Ley de Amparo y también cómo han estado interpretando principalmente tribunales colegiados la aplicación de este principio de definitividad en casos prácticos. Y para que no se me vayan a dormir como tantas otras veces, hablaré rápidamente acerca de en qué consiste el principio de definitividad como concepto. Para ello es importante que les diga que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad del acto reclamado significa que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respectos de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo. En sí, el principio de definitividad del acto reclamado encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio de defensa de carácter constitucional, un eventual quejoso debe acudir antes de agotar este medio extraordinario a las instancias ordinarias, es decir, a los recursos o medios de impugnación ordinarios que pueden permitirle generar la insubsistencia del acto que le afecta a sus derechos. Sin embargo, justamente el principio de definitividad permite algunas excepciones a esta obligación de agotar primeramente los recursos o medios de impugnación ordinario. Y esas excepciones están establecidas tanto en la Constitución Federal y en la Ley de Amparo. Existen 2 grandes rubros de estas excepciones que consisten en el principio de definitividad. Uno tiene que ver con las sentencias definitivas de autoridades judiciales, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, las cuales en lo general no pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo de manera directa, sino que tienen que ser primero agotados los recursos ordinarios establecidos en la ley que regula justamente estos actos, por los cuales todavía pueden ser modificados o revocadas esas sentencias definitivas de autoridades judiciales o laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio. Sin embargo, las excepciones están previstas en el artículo 107, fracción tercera, inciso A, en sus párrafos primero, tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en el artículo 61, fracción decimoctava de la Ley de Amparo. Así es que en este primer gran bloque de excepciones será respecto de sentencias definitivas de autoridades judiciales que pueden ser tanto civiles como penales, también en contra de laudos laborales y resoluciones que pongan fin al juicio, que como les comento, la regla general es que primero se agoten los medios de impugnación o recursos ordinarios que se establecen en las leyes o códigos que regulan estas sentencias. Las excepciones son para materia civil, penal, administrativa, laboral y también para materia general, digamos que aplica para todas al mismo tiempo. Hablaremos del principio de definitividad que puede aplicar en estas excepciones al mismo tiempo a cualquier materia, sea civil, penal, administrativa, laboral, en que se emitan estas sentencias judiciales, laudos o resoluciones. Y el primer supuesto es por renuncia expresa de los recursos previstos en las leyes que regulan estos actos o estas resoluciones. Es decir, las que establecen y regulan los recursos o medios de impugnación ordinarios que permiten al afectado por esta sentencia manifestar fehacientemente su deseo de no querer agotar el recurso y acudir de manera directa al juicio de amparo. Esto tiene que estar permitido en estas leyes para que proceda. El segundo supuesto en materia común, es decir, que aplica para todas las materias al mismo tiempo, es en contra de actos que afecten a personas extrañas al juicio. Se expresa en que una persona que no es parte dentro del juicio civil
o laboral en el que se está desprendiendo la resolución o sentencia o laudo que se pretende impugnar, puede acudir directamente al juicio de amparo y no tener que agotar los recursos ordinarios que establecen las leyes que regulan este tipo de resoluciones. Un ejemplo clásico aquí es cuando se le embarga un bien a una persona que no forma parte del juicio, no es el demandado, no es el actor dentro de un juicio civil y sin embargo valga la redundancia, se le embarga un bien de su propiedad. Es provisto, lo tomaron y le embargaron su bien, tal vez su Corvette del año. Un Volkswagen que puede ser igual de valioso, desde luego. ¿Y quién no tuvo un Volkswagen que lo corríamos a la maravillosa velocidad de hasta 100 kilómetros por hora? Y antes de que bauticen a esta sección como lo que el viento se llevó o "oh sí, lo recuerdo bien", mejor hablaremos del siguiente supuesto de excepción del principio de definitividad. En materia común, es decir, aplicable para todas las materias, es cuando la procedencia del recurso ordinario se sujete a una interpretación adicional, es decir, cuando no se aclara su procedencia, o cuando el fundamento legal no sea suficiente para determinar esa interpretación con la claridad debida. Queda decisión del afectado si promueve el recurso ordinario o el juicio de amparo de manera directa. Aunque aquí entramos un poquito al campo de las subjetividades, yo creo que por recomendación sería más viable hacer valer los recursos ordinarios y luego ya ir al amparo, porque más vale no arriesgar. Por su parte, el principio de definitividad en materia civil relacionado con sentencias judiciales tiene 3 supuestos en que se excepciona a la persona afectada por la sentencia de no presentar los medios de impugnación ordinario e irse directamente al juicio de amparo. El primero es en relación a cuando se estén ventilando derechos de menores o incapaces. Por incapaces me estoy refiriendo a aquellas personas que no pueden hacer valer por sí mismos sus derechos, aunque puedan ser ya mayores de edad. Por lo tanto, no pueden representarse a sí mismos en juicio. El segundo supuesto en materia civil es cuando se estén ventilando en la resolución que afecta a las personas temas que tienen que ver con el estado civil, que puede ser temas directamente del matrimonio, como podría ser la nulidad de un matrimonio. Un tercer supuesto de que no es necesario agotar los medios de impugnación o recursos ordinarios es cuando estemos ante temas del orden o estabilidad de la familia, como puede ser una controversia familiar sobre temas de alimentos. Por su parte, también en el caso de la materia penal, existen también varios supuestos en donde se permite que la persona afectada por una sentencia de carácter penal promueva directamente el juicio de amparo sin que tenga que agotar los medios de impugnación ordinarios que estén previstos en los códigos procesales penales. El primero de ellos es cuando estemos ante casos de una persona sentenciada. La persona sentenciada siempre podrá decidir si agota el recurso ordinario establecido en el Código Procesal Penal respectivo o si más bien va directamente a presentar su juicio de amparo. Otra excepción al principio de definitividad en materia penal es cuando la sentencia definitiva que afecte a la persona se refiera a actos que impliquen peligro de privación de la vida o bien ataques a la libertad de la persona fuera de un procedimiento, actos de incomunicación o de deportación o de expulsión, o también cuando una persona puede ser desterrada o extraditada o que los familiares tengan que presentar alguna impugnación por un tema de desaparición forzada de personas o por incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus ramas. Y también puede ser cuando estamos ante supuestos de penas degradantes o inusitadas o trascendentales establecidas en el artículo 22 de la Constitución Federal, como pueden ser la pena de muerte, los azotes, los palos, el tormento, la multa excesiva, entre otros supuestos. Otro supuesto de excepción en materia penal es cualquier otro acto procesal penal distinto a las sentencias definitivas del juicio penal que afecten la libertad personal de los individuos. Es decir, aquí no tiene que ser forzosamente una sentencia definitiva. El último ejemplo
es en contra del auto de vinculación a proceso, es decir, el que determina que hay elementos para que se sujete a una persona a un proceso penal. Puede decidir en hacer valer un medio de impugnación ordinario o de manera directa ir al juicio de amparo. Y hasta aquí terminamos el rubro que tiene que ver prácticamente, porque por ahí hubo alguna excepción, con sentencias judiciales, sean civiles, penales, laudos laborales o sentencias de tribunales administrativos. Ahora vamos a ver otro rubro específicamente para actos de autoridades administrativas, como pueden ser las propias resoluciones administrativas, en donde se multan, donde se clausuran, constituyen actos de autoridades administrativas. Y el fundamento de este otro grupo de excepciones al principio de definitividad para actos de autoridades administrativas está contemplado en el artículo 107, fracción cuarta de nuestra Constitución Federal y en el artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo. Así pues, el principio de definitividad en contra de actos de autoridades administrativas se expresa como que el juicio de amparo, por regla general, no procede en contra de actos o omisiones de autoridades administrativas, es decir, distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pero sí procede por excepción. El primer supuesto es cuando se cause agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal ordinario a través de un acto de autoridad administrativa a un particular. Por ejemplo, cuando se hizo la expropiación de un predio, es muy posible que cuando se resuelva el medio de impugnación ordinario ya se haya construido una carretera en el predio que fue expropiado, por lo cual hace un acto de imposible reparación. Siguiente causal, que se refiere a que procede el juicio de amparo de manera directa sin agotar los recursos o medios de impugnación ordinario cuando ni oficiosamente, como se le conoce, ni por interposición de recurso ordinario haya posibilidad de suspender los efectos de un acto de autoridad. Lo que generalmente se traduce en la consumación de un daño. También aplica que no es necesario agotar los medios de impugnación ordinarios cuando sí exista una suspensión dentro del recurso ordinario. Sí se suspendan los efectos del acto que afectan al particular, pero no protejan de la misma forma esta suspensión que lo hace la suspensión que se conceda dentro de un juicio de amparo. O cuando también concediéndose la suspensión, sin embargo, para concederla, exija la norma ordinaria, la que prevé el recurso ordinario, mayores requisitos que los que pide la ley de amparo para otorgar una suspensión definitiva. O también, habiéndose la posibilidad de concederse la suspensión, sin embargo, el plazo para que se conceda la suspensión provisional sobre el acto que afecta al particular sea mayor al que prevé la ley de amparo. Otro supuesto de aplicación es cuando el acto reclamado carece de fundamentación, es decir, que la autoridad no señala los artículos en que se basa para hacer el acto de afectación al particular. Allí tampoco tiene que agotar el medio de impugnación ordinario. Otro supuesto, no es necesario agotar el medio de impugnación ordinario, solo se estén alegando violaciones directas a la Constitución Federal. Principalmente, esa violación directa es a los derechos humanos del afectado por el acto de autoridad, tal vez porque no se le respetó su garantía de audiencia, no otorgándole, por ejemplo, la oportunidad de argumentar, siendo este un derecho humano tutelado en el artículo 14 de nuestra Constitución Federal. El particular puede elegir acudir directamente al juicio de amparo indirecto. Y el último ejemplo es cuando el recurso medio de impugnación ordinario se encuentre previsto en un reglamento y la ley de la que derive el reglamento no prevea ese recurso medio de impugnación. Y ya para finalizar, les comentaré los 3 ejemplos de supuestos de excepción que están derivados de la jurisprudencia, es decir, de la interpretación que han dado, en este caso tribunales colegiados, a la aplicación del principio de definitividad. El primer supuesto es una jurisprudencia emitida por tribunales colegiados de circuito en la 11ª época. Es en materia común y administrativa y está identificable con un registro digital 2027-444
y cuyo rubro es excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo. Se actualiza cuando se reclama la omisión de pago de una pensión jubilatoria, al evidenciar una carencia de fundamentación que impide desechar de plano la demanda. Los hechos que dan pie a la emisión de este criterio jurisprudencial es que una persona presentó un amparo indirecto en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de México por la omisión de pago de su jubilación que se había determinado mediante dictamen. El juez de distrito desechó la demanda por actualizarse la causal de improcedencia de no haber agotado el juicio contencioso como medio de impugnación ordinario. El criterio jurídico que asumió el Tribunal Colegiado de Circuito es determinar que la omisión de pagar la pensión por jubilación se ubica en la excepción al principio de definitividad prevista en el segundo párrafo de la fracción 20ª del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto impugnado consistía en una ausencia de conducta y falta de actuar que era equivalente a la falta de fundamentación. Y la justificación para este criterio, que la falta de fundamentación en la omisión de pago de la pensión por jubilación por parte del instituto señalado en favor de un particular es suficiente para actualizar un caso de excepción al principio de definitividad. El segundo caso de aplicación práctica en el que se generó un criterio jurisprudencial que fue emitido resolviendo una contradicción de tesis por los plenos regionales de la 11ª época en materia común y administrativa y con registro digital 2027-634, cuyo rubro es excepción al principio de definitividad. El artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos prevé mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, cuando se aduce un interés jurídico, por lo que puede acudirse al juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar el juicio contencioso administrativo. Los hechos en que se basa este criterio es que los tribunales colegiados contendiente, porque estamos hablando de un criterio que se generó por contradicción, tuvieron obviamente criterios opuestos. Uno estimó que la legislación contenciosa del Estado de Morelos preveía mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los contenidos en la Ley de Amparo. Obviamente, el otro tribunal sostuvo exactamente lo contrario. El criterio jurídico que generó el Pleno Regional en materia administrativa es coincidiendo con el primero de los criterios que mencionamos, es decir, que la Ley de Justicia Administrativa de Morelos sí prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, al exigir que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, lo que permite al particular acudir directamente al juicio de amparo indirecto. La justificación que dio es que en una interpretación sistémica que realizó de los artículos 107, fracción cuarta de la Constitución Federal y 61, fracción 20ª de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de esa interpretación derivó que el particular puede acudir directamente al juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar el medio de defensa ordinario. La ley estatal mencionada establece mayores requisitos para otorgar la suspensión que lo que pide la Ley de Amparo, particularmente que el acto impugnado sea de difícil reparación en cuanto a los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del mismo, requisito que no se contempla en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que actualiza justamente la excepción al principio de definitividad. Y el tercer y último criterio que les voy a comentar tiene que ver con la materia civil, específicamente familiar, y se refiere a la jurisprudencia emitida por tribunales colegiados de circuito en la 11ª época, en materia civil y común, y con el registro digital 2030-249, y cuyo rubro es excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Es innecesario agotar el recurso de apelación cuando se involucren derechos de menores de edad, en términos del artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Los hechos en que se basa este criterio es que se reclamaron en amparo indirecto resoluciones en las que se encontraban involucrados derechos de menores de edad, en temas de guarda y custodia y régimen de convivencia.
y se desecharon las demandas por considerarse que debía agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles de Colima antes de promover el juicio de amparo. El criterio jurídico que sentó este tribunal colegiado de circuito es que se determinó que no existe obligación de agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 700 del Código citado, previo a promover el amparo indirecto en los casos en los que estén involucrados derechos de menores de edad. Y la justificación que dio este tribunal colegiado es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se actualiza una excepción al principio de definitividad en los casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando el recurso ordinario que deba agotarse no admita la suspensión del acto y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el propio menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. El artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima exige la justificación de la irreparabilidad del daño mediante documento o dictamen de un perito registrado, provocando que el recurso previsto en la ley ordinaria no sea adecuado y eficaz para alejar al menor de edad de la situación de vulnerabilidad en la que pudiera encontrarse. Y así es como llegamos, amigas y amigos, al final de este video. Espero que les haya gustado y que los que hayan llegado despiertos me puedan regalar un like, me apoyen mucho a compartirme lo más que puedan, de favor. Bien, les pido que me apoyen a suscribirse a mi canal y hasta la próxima.